De verdad es un honor para mí estar aquí y una gran alegría. Cada vez que regreso a la universidad me vienen a la cabeza muchísimos recuerdos y fue una linda época, ¿no? Vamos a hablar hoy un poco de ciudades inteligentes. ¿Y a qué nos referimos con ciudades inteligentes? Porque el concepto a veces es un poco etéreo. Cuando hablamos de un mundo inteligente, ciudades inteligentes, es básicamente cómo le infundimos inteligencia a la forma en la cual estamos operando en el mundo, en la cual operamos en las ciudades. Y básicamente hay pilares que hoy en día nos permiten ir hacia allá. Primero, estamos muy instrumentados. Hoy en día todo lo medimos, todo lo monitoreamos. Adicionalmente, estamos interconectados. Tenemos teléfonos, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos cámara, todo tiempo real. ¿Qué nos permite hacer eso? Trabajar de forma más inteligente. ¿Mejor así? Ok, gracias. Primera premisa, medir y monitorear. Fíjense la cantidad de 30.000 millones de etiquetas de radiofrecuencia en el mundo. Imagínense lo que nos permite medir eso. 85% de los vehículos que se produjeron después del año 2010 ya tenían sensores para poder medir, para poder detectar, para poder alertar situaciones. Estamos en un mundo cada vez más medido y monitoreado. Eso es esencial. Adicionalmente, estamos muy conectados. Tenemos todo un ecosistema en el cual todos esos dispositivos, todos esos teléfonos, todas esas cámaras permiten que nos conectemos. Más de 2.000 millones de personas en Internet en el año 2011. Imagínense de qué estamos hablando. O sea, todo lo que podemos medir, todo lo que podemos controlar y todas las personas, objetos, sistemas que podemos conectarnos. ¿Conectarnos para qué? Conectarnos para poder capturar información, tomar información, tomar información, tomar información y a partir de esa información poder detectar patrones que nos permitan identificar situaciones antes de que ocurran. Y esa es la base en la cual se fundamenta un mundo más inteligente. Y es en lo cual estamos trabajando y de lo cual yo les voy a hablar un poquito hoy, específicamente en el área de ciudades inteligentes. Pero vamos a hablar el tema de las ciudades. Fíjense este dato curioso. 2007, primera vez en la historia que la mayoría de la población mundial vive en ciudades, ya no en el campo. Otro dato curioso. En los próximos 20 años, 30 ciudadanos de la India cada 20 minutos dejarán de vivir en las zonas rurales. ¿Qué significa eso? Necesitan 500 nuevas ciudades. Otro dato curioso. Para el 2050, 70% de la población se estima que va a estar viviendo en ciudades. Entonces, ¿son importantes o no son importantes las ciudades? Las ciudades son claves. Lo que nosotros logremos hacer en las ciudades es vital para lo que podamos hacer por nuestro mundo. Y ahí es donde empiezan entonces los líderes de las ciudades a pensar, ¿qué hago? Tienen muchos problemas. Las ciudades no disponen de presupuesto. Las ciudades tienen una alta obsolescencia en la infraestructura que hoy en día tienen. Es muy difícil establecer comunidades por lo cambiante de la población. Son muchísimos los retos que tienen las ciudades. Voy a bajar un poco más. ¿Mejor así? Ok. Gracias. Ustedes me alertan cuando... Fíjense ejemplos. Muchas ciudades pierden aproximadamente el 20% del agua que manejan por fallas en sus sistemas hidráulicos. Este atasco, 60 kilómetros de cola. Nosotros en Caracas tenemos cola, pero imagínense 60 kilómetros de cola. Esto fue en China. Todo esto son cosas que realmente pasaron. Noreste de los Estados Unidos, un apagón que dejó sin luz a 55 millones de personas. Entonces, tienen problemas las ciudades. Hay que resolver los problemas que tienen las ciudades y hay que hacer que las ciudades operen mejor. ¿Qué hacemos entonces? Muchas reuniones, muchas conferencias a nivel mundial. ¿Qué se hace en esas conferencias? Lo que se hizo en junio del 2009 en Berlín, se repitió ese año en Nueva York, se hizo en el 2010 en Shanghái. Se toman a los líderes de las ciudades para que planteen cuáles son las problemáticas, qué está pasando en la ciudad,
¿Cuáles son los problemas que tiene la ciudad? ¿De qué está adoleciendo la ciudad? ¿Qué cosas necesitas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo podemos mejorar? A raíz de todas estas conferencias que se han dado globalmente, se han obtenido resultados. ¿Buscando qué? Progreso. Eso es lo que se está buscando y todas estas conferencias y todos estos esfuerzos van aunados a eso, a lograr que la gente en las ciudades sea más próspera. Entonces, cuando hablo de ciudad, ¿a qué nos referimos con ciudad? ¿Cuál es la visión que tenemos de lo que es una ciudad? Básicamente vemos la ciudad como un microcosmos, donde hay una serie de factores que están totalmente relacionados. El transporte, los servicios gubernamentales, la educación, la energía y los utilities, agua, gas, etc. Todos estos factores relacionados entre sí deben proveer o deben hacer que la ciudad sea sustentable. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos o cuál es la mira de lo que se busca cuando yo hablo de una ciudad inteligente o una ciudad sustentable? Básicamente que, podamos aprovechar la información que tenemos, ya les dije antes cómo capturamos información y cómo podemos tener montones de información para poder tomar mejores decisiones. Adicionalmente, podemos anticiparnos a los problemas con toda esa información que tenemos. Y lo más importante, podemos coordinar los recursos para trabajar de una forma eficiente a resolver esos problemas. Y esa es la base teórica sobre lo cual fundamentamos ¿qué cosa? Vamos a identificar cuáles son las prioridades. Cuáles son las prioridades que tiene cada una de las ciudades. Vamos a aplicar prácticas globales porque eso es muy importante. De lo que estoy hablando hoy es algo que ya se está haciendo hace años en muchas ciudades. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese conocimiento para poderlo replicar en otras ciudades. Entonces, construimos grandes prácticas globales de lo que hemos hecho en unas ciudades pensando aplicarlos en otras. Y, por supuesto, implementamos la tecnología para soportar todo esto. ¿Por qué pone inspirado en manejo de emergencia? Porque, aunque no lo crean, los centros de gestión de emergencia han sido un insumo muy importante o un impulsor de lo que hemos hecho a nivel de prácticas globales en ciudades. Arrancamos en el centro de Madrid, el Centro de Gestión de Emergencia de Madrid en el 2006, a raíz de lo que sucedió en la estación de trenes de Atocha, se gestionó el Centro de Emergencia de Nueva York y ahora el Centro de Emergencias de Río. ¿Qué permitieron esos centros de emergencia? Bueno, básicamente permitieron tener un montón de patrones que nos permiten identificar datos, que nos permiten proveer y poner a la orden de otras ciudades, ¿qué cosa? Arquitecturas de detección de fraude, sistemas de predicción de tráfico, modelos de información para detección de patrones delictivos, etc. Y esos centros de emergencia permiten gestionar esos recursos que permiten prever que las situaciones van a ocurrir y poderlas de manera integrada resolverlas. Y esto se resume en una pantalla. Es un chiste. En esencia, ¿qué es? ¿Qué busco? Tener una única visión consolidada de cómo se ve la ciudad. El centro de comandos para las ciudades. Centro de comandos para las ciudades me permite gestionar la energía de la ciudad, gestionar el agua, gestionar el transporte, gestionar las emisiones de carbono, el manejo de la basura, la seguridad, etc. Detectando los patrones, determinando lo que la ciudad establece y pudiéndolo monitorear en tiempo real. Eso es importantísimo. En tiempo real yo puedo ver qué pasa con la gestión de energía, dónde no está generando, qué planta se cayó, qué áreas tengo que abastecer y lo veo en el momento, reacciono en el momento, ajusto en el momento. El tráfico, gestionar el tráfico en tiempo real. ¿Cómo puedo optimizarlo? Es increíble e impresionante los estudios que hay con relación a las emisiones de CO2 que generamos en el planeta solo por la gente en el tráfico. La cantidad de horas que se pierden, la gente sentada en el tráfico. El agua. ¿Cómo gestionamos, cómo manejamos el agua? ¿Cómo podemos detectar si hay filtraciones, si hay bombas que no están funcionando, si el nivel de potabilidad del agua es el adecuado?
La seguridad, muy importante. Me gustó muchísimo cuando Octavio habló de uno de los proyectos de los muchachos de Eureka, que triangulaba las balas en una zona, porque casualmente hay un proyecto asociado a Ciudades Inteligentes que se hizo con la policía de Chicago, donde tienes cámaras en puntos estratégicos de la ciudad que cuando detectan un disparo apuntan hacia el disparo para tratar de la toma y automáticamente hacen la conexión con la policía. Entonces es fantástico ver que se están haciendo esas cosas por aquí. Modelos predictivos. ¿Qué puedo hacer con toda la información que hoy en día puedo capturar? Este trabajo se hizo con el Departamento de Policía en Michigan, un análisis predictivo para poder detectar patrones de delitos, para poder detectar zonas peligrosas, para poder detectar situaciones delictivas antes de que ocurra, como tomando la información, analizándola y utilizando esos patrones. Entonces hoy en día sí se puede, sí tenemos herramientas que nos permiten hacer que las ciudades trabajen mejor. Este fue otro proyecto que se hizo en una ciudad orientado a la mejora del tráfico del transporte público, específicamente en la flota de taxis, donde se establecía un sistema de posicionamiento satelital en vivo, en el cual un taxista o todos los taxistas tenían en las unidades GPS, y cuando se montaba alguna persona a trasladarse, la ruta se la decía el GPS con base en cómo estaba el tráfico en el momento. Entonces, la ruta que era la idónea para ir desde donde estaba a donde la persona quería ir, con base en el tráfico en este momento, era la ruta que el GPS te está dando. Entonces, eso es impresionante cara a evitar emisiones de CO2, cara a reducir el tráfico. Entonces, este es el tipo de cosas que con información que podemos capturar, con data que podemos analizar en tiempo real, podemos convertirla en proyectos que hacen que las ciudades trabajen de forma más inteligente. Gestión del agua. Ciudades, hay muchas ciudades en el mundo que viven pegadas al agua y que la gestión de mareas, gestión de inundaciones es su día a día. Entonces, hay ya sistemas inteligentes que te permiten detectar cómo están las mareas, si tienes que abrir compuertas, si tienes que cerrar compuertas, si tienes peligro de inundaciones, si debes ¿está bien el audio? Sí. Si debes desplazarte, si no debes desplazarte. Y fíjense, algo como tan sencillo como una pantalla, que realmente no es tan sencillo como una pantalla, son varias pantallas. Este es el Centro de Integrado de Seguridad y Emergencia de Madrid. Como les dije, ese fue un centro que se montó después de los incidentes de la estación de trenes de Atocha, y básicamente, ¿qué se buscó en ese centro? Tener de forma integrada la gestión de bomberos, policías, paramédicos, ambulancias, etcétera, a través de integrarlos en comunicaciones, videos, etc. Entonces, esto se hizo en Madrid. Río de Janeiro, con el alcalde de Río de Janeiro. Pocos países tienen el reto y la alegría de poder tener ciudades que son sede de un mundial, o que van a ser sede de un mundial, y 2 años después sede de unas olimpiadas. Entonces, esto fue un trabajo que se hizo con el alcalde de Río de Janeiro, una persona extremadamente progresista, y fue un centro de emergencias que, si bien en sus inicios, no sé si recuerdan, hace unos 3 años aproximadamente, hubo unas inundaciones fuertes en Brasil, murió bastante gente. A raíz de esto nació este centro, un centro que en su concepto original, en su visión original, estaba orientado a poder gestionar riesgos de inundaciones y atención de desastre en caso de inundaciones, evidentemente para prevenir mortalidad. Ese fue el foco inicial. Después, a raíz de Mundial, Olimpiada y de las experiencias de los otros centros de emergencia, como el de Madrid y el de Nueva York, se le cambió
el alcance. Y fíjense lo que hace hoy en día este centro. Analiza clima, energía, construcciones, transporte, estado del agua, automáticamente hecho para manejar todas las potenciales emergencias. Entonces hacia allá vamos y sin duda alguna, logrando esto podemos garantizar que estamos viviendo en ciudades cada vez más inteligentes. Y como esto hay muchos. Sistemas de tráfico de trenes inteligentes en Taiwán, 99% cumplimiento de los horarios. El aeropuerto en Ámsterdam para manejo de 20 millones de maletas. En Malta, la gestión inteligente de la electricidad a través de sistemas inteligentes de medición, donde tú puedes inclusive decir, mira, voy a estar 2 meses de vacaciones. A ese nivel te interactúas tú con tu medidor eléctrico y ellos saben que por 2 meses no hay que proveer la corriente de energía a ese hogar. Entonces eso fue espectacular, cara a optimizar el consumo de energía. En Estocolmo, en el centro de la ciudad, se hizo un sistema se creó una gran área de RFID donde los carros entraban y tan pronto entraban, los detectaban y el tiempo que permanecías en el centro, cuando salías, te cobraban ese tiempo y te mandaban la factura a la casa. ¿Qué lograron con eso? Que mucha gente empezara a usar el transporte público y alrededor del centro de la ciudad se construyeron áreas de transporte público con estacionamiento, la gente llegaba allá y tomaba el transporte público para ir al centro. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay proyectos espectaculares y la idea es que de todos los proyectos que se van haciendo, se va aprendiendo y cada proyecto sirve como insumo para hacer otros nuevos proyectos en el mundo y bueno, seguir cada vez construyendo ciudades más inteligentes. Al final, todo parte de dónde. ¿Cuál es la ciudad con la que soñamos? Gracias.